Amigos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, a los que estén viendo este video. Eh, pues aquí estamos con otro tema que la verdad me cuesta me- mucho trabajo, o la verdad me va a costar mucho trabajo, creo, pero es necesario que hablemos de estos temas porque creo que para todos es muy importante entender esto de lo cual voy a hablar el día de hoy y es acerca del carácter, acerca del dominio propio, específicamente esas dos cosas, carácter y dominio propio. Muchas veces cuando escuchamos la palabra carácter, siempre la relacionamos o la mayoría de veces siempre la terminamos relacionando con gente enojona, con gente de malos modos, con gente que se enoja fácilmente, ¿no? Que su rostro es como un poco duro, ¿no? Y la verdad es que no solamente el carácter tiene que ver con ellos, sino el carácter también tiene que ver con la gente que tiene baja autoestima, con la gente que se deprime, con la gente que es muy fácil de lastimar, ya sea con palabras, ya sea con acciones. Sabes, sinceramente, yo te puedo decir que no pensé que tuviera problemas de carácter, pero hace eh, una hora, 45 minutos me acabo de dar cuenta de que sí. Dios me ha hecho darme cuenta de que sí. Y por eso es que hoy quiero hablarte de eso, ¿no? Precisamente de ahí surgió el que hiciera este video y que hablara de ello. Eh, yo creo que muchos piensan cuando ven a gente así como yo hablando de Dios en estos videos, que no tenemos problemas, eh, pues específicamente como de debilidad, de a veces falta de carácter, de, de tristezas a veces. Y no, la verdad es que soy humano como tú, soy una persona también como tú que siente que comete errores, que a veces falla, eh, que a veces le falla a Dios. Y aunque para mí no es algo bonito, para mí no es algo de lo cual me siento orgulloso cuando a veces cometo errores, eh, a veces a través de ello Dios me ha enseñado las cosas en las que estoy fallando realmente, en las que tengo que cambiar, en las que me tengo que someter, en las que tengo que estar ahí pidiéndole a él dirección porque a diario necesitamos que Dios nos moldee, a diario necesitamos que Dios nos renueve. La misma Biblia nos habla de que el que está en Cristo o aquel que ya aceptó a Jesús en su corazón, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron ya y dice, he aquí son todas hechas nuevas. Entonces, precisamente de esto se trata, de que cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, cuando tú aceptas el comenzar un camino de la mano de Dios, de la mano de Jesús, tiene que haber un cambio constante. No todo es aceptar a Jesús, aceptarlo y quedarte ahí no te garantiza nada. Aceptar a Jesús o el ir a una iglesia, conocer de Dios no te garantiza nada. Te garantiza que día a día trates de darle el control de Dios a tu vida para que vaya constantemente cambiando esas áreas de tu vida en las que estás mal o en las que estamos mal y que cada día renueve aquello en que estamos fallando y no solo ello, sino que cada día renueve nuestro conocimiento en Él, que cada día podamos tener más sabiduría en Él, que cada día podamos conocerlo más a Él y así tener el carácter para enfrentar las cosas que vienen por delante, ¿no? Porque eh, de hecho la Biblia también nos habla de que en este camino, en el camino de Dios,
se van a tener aflicciones, se van a tener golpes, se van a tener tristezas, se van a tener cantidad de situaciones que van a tratar de hacernos caer, tratar de hacer de que no sigamos adelante. Y nos dice Dios, y nos dice Jesús, pero yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Confía en mí y sigue adelante. Confía en mí y, y, y toma el carácter que yo te doy para que sigas adelante. Por más que la vida sea difícil, por más que vengan los golpes, siempre yo voy a estar ahí. Siempre yo voy a ser el que te voy a respaldar, siempre yo voy a ser el que te va a levantar. Por eso no debes de rendirte. Y como te digo, yo hasta hace una hora pensé que no tenía problemas de carácter. A veces uno comete el error de creer o de pensar que aunque tienes una relación con Dios, eh, eh, todo está bien, pero precisamente el tener una relación íntima con Dios, el buscarlo cada día, precisamente trae a tu vida eso, el que Él te hace ver en las cosas que estamos mal, que Él te hace ver en las cosas que estamos fallando, que Él te hace ver en aquello que quizá a veces uno no se da cuenta, pero que a través de su espíritu te hace entender que hay algo que debes de cambiar. Y una de ellas en mí te puedo decir que es el carácter. Quiero empezar con un versículo de la Biblia que te voy a leer ahorita. Y precisamente de aquí vamos a partir para ir explicando el tema. Te voy a leer un versículo que está en el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Aquí nos dice la Biblia que Dios nos dio un espíritu. Y como ya se los había mencionado anteriormente, ese espíritu debe de ser alimentado por la palabra de Dios. El espíritu que Dios puso en nosotros tiene hambre de Dios, tiene hambre de su palabra. Y dice aquí Dios que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si nosotros alimentamos nuestro espíritu, debemos de entender que entonces tendremos estas cosas: el poder, el amor y el dominio propio, pero no conforme a nosotros, conforme nosotros sentimos el amor, conforme a nosotros vemos o entendemos lo que es el poder y el dominio propio, sino conforme a Dios, lo entiende, conforme a Dios, se basa solamente en Dios. Ese poder, ese amor y ese dominio propio es algo que proviene de Dios, pero eso sucede solamente si nosotros alimentamos el espíritu que Dios nos ha dado con su palabra. No hay otra forma de alimentar el espíritu de Dios con algo más, es con su palabra, con oración, con pasar tiempo con Dios. Solamente así es como tenemos ese alimento que el espíritu necesita. ¿Por qué? Supongamos que tenemos a dos mascotas, ¿no? Tenemos a dos animalitos y a una le damos de comer y a la otra no. ¿Quién va a ser el que va a engordar? ¿Quién va a ser el que va a vivir? ¿Quién va a ser el que va a avanzar? Conforme pasen los días, ¿cuál se va a ver mejor? ¿Quién va a crecer? ¿Quién se va a volver más grande? Es obvio que aquella mascota a la que estamos alimentando va a ser la que va a vivir, va a ser la que va a crecer, va a ser la que va a avanzar y se va a ver mejor cada día. Y aquella que no le demos de comer simplemente va a ir disminuyendo su estado físico, se va a ir viendo peor y en un punto va a morir, porque es obvio que si no le damos alimento no va a poder vivir. Y así es con la palabra de Dios, así es con nuestro espíritu. Si nuestro espíritu no está alimentado por la palabra de Dios, simplemente va a estar muerto.
simplemente no va a poder vivir así. Y si no estamos alimentando el Espíritu de Dios, estamos alimentando nuestra carne. Pero alimentar nuestra carne es alimentar el pecado. ¿Por qué? Ya se los había mencionado una vez. La carne siempre busca el pecado y la paga del pecado es muerte, nos dice la Biblia. Entonces la carne busca la muerte. ¿La muerte de qué? La muerte de nuestro espíritu, la muerte espiritual. No solamente es física, la muerte espiritual. Y para que entiendas esto, quiero leerte otro versículo, para que entiendas lo que te estoy diciendo ahorita. El versículo está en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 63, dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nos dice el libro de Juan capítulo 6 versículo 63 que el espíritu es el que nos da vida. El espíritu es quien nos da vida. Y dice, la carne para nada aprovecha. Por eso es que te digo que debemos de alimentar nuestro espíritu para poder vivir. Aquí nos dice la Biblia que el espíritu es quien nos da vida. Y no solamente estamos hablando de vida física, estamos hablando de vida espiritual, de vida eterna, la vida eterna que Dios nos ha prometido en su palabra, la vida eterna que Dios ha prometido darnos. Si buscamos de su palabra, si guardamos sus mandamientos, si seguimos su camino, esa vida eterna que Él nos ha prometido es a través de su espíritu. El espíritu es el que da vida. Y luego dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es el espíritu. La palabra de Dios llena nuestro espíritu. La palabra de Dios es que nos da vida. Es lo que nos da vida, pero le da vida al espíritu. Por eso es tan importante que alimentemos nuestro espíritu. Y así mismo, como en el ejemplo que te ponía de las dos mascotas, si tú alimentas a tu espíritu y dejas de alimentar a tu carne, tu espíritu va a comenzar a vivir y tu carne va a tener que morir. Y sabes algo, cuando eso pase, vas a tener el poder que Dios dice en su palabra: poder, amor y dominio propio, porque todo ello viene del Espíritu, todo ello es a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo, a través de que te llenes de su Espíritu. Pero no pasa si no te llenas de su palabra, si no nos llenamos de su palabra, si no leemos la Biblia. Y hay otra cita más que te quiero dar, y dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Te lo repito, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dice la Biblia, el espíritu, tienes aquí el espíritu, y tienes aquí tu carne. Dice que el espíritu va en contra de tu carne va en contra de tu espíritu. Un ejemplo claro, cuando ya conoces la palabra de Dios, no sé, cuando sabes que algo es pecado, digamos, emborracharte, cuando sabes que es pecado y te dejas influenciar por alguien, o te dejas influenciar por amigos, o te dejas influenciar en un lugar y vas a tomar a través del espíritu que alguna vez escuchó la palabra de Dios, y alguna vez escuchó que eso era pecado, y eso fue un alimento que entró en tu espíritu, y ahí se guardó. Y cuando tú quieres tomar, el espíritu te dice, no lo hagas, no hagas esto. No solamente con las borracheras, sino por ejemplo cuando quieres cuando ofendes a alguien, cuando quieres pegarle a alguien, eh, cuando tienes sexo fuera del matrimonio, cuando te quieres drogar, eh, y muchas cosas, ¿no? Cuando pasa eso, el, el espíritu es el que te dice,
esto es pecado, detente, detente, no lo hagas. Y asimismo, cuando quieres acercarte a Dios, cuando comienzas a leer su palabra, cuando, eh, cuando quieres empezar a orar por las noches, cuando quieres empezar a leer la Biblia y te da mucha flojera hacerlo y te da flojera leer. ¿Sabes por qué te da flojera? Porque la carne va en contra del espíritu. A tu carne es a la que le da pereza, a tu carne es a la que le da flojera. Tu carne es la que pone excusas y la que te va a querer hacer que no te acerques a Dios. La que te va a decir, eh, no, eso es, la palabra de Dios es demasiado, no sé, eh, demasiado extremista. No, eso que me dicen que es pecado, no, no es pecado. Para mí no es pecado, porque yo soy así. Eh, Esto que yo estoy haciendo no, no es pecado. Por más que me diga la Biblia, por más que me diga alguien que la palabra de Dios dice que es pecado, no, yo no lo acepto porque yo soy así. Esa es tu carne, porque va en contra del espíritu. El espíritu se alimenta de la palabra de Dios y la carne quiere ir en contra. Aquí lo dice la Biblia. Entonces, cuando la carne quiere hacer algo, el espíritu siempre te dice, detente, no lo hagas. Y cuando quieres hacer algo para el espíritu, alimentar tu espíritu con la palabra de Dios, con oración, con pasar tiempo con él, tu carne te dice, no lo hagas. Pero ¿qué conviene más? ¿Alimentar a tu carne o alimentar a tu espíritu? Si el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha, nos dice la Biblia. ¿Qué conviene más? Y, 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 y te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con el carácter? Y te voy a decir, tiene que ver mucho. La primera cita que te di decía que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y sabes, asimismo dice la Biblia que el diablo vino a matar, robar y destruir. ¿Qué quiere robar? Quiere robar tu tranquilidad. ¿Qué quiere robar? Quiere robar tu identidad. ¿Qué quiere robar? Quiere robar la paz en tu familia, tu paz. Quiere destruirte completamente. ¿Y sabes algo? No se va a detener. Jamás se va a detener. A través del pecado, a través de que tú alimentes a tu carne, tú estás dándole armas para que te destruya. Tú estás dándole armas para que robe tu paz. Y es simple. Te voy a dar un ejemplo. Eh, no sé si, yo creo que todos hemos visto esto. Alguna vez en las noticias vimos que una persona se aventó de un puente, o una persona se cortó las venas, o alguna persona se dio un tiro en la cabeza o en la boca o etcétera, y terminó con su vida. ¿Por qué crees que pasó eso? ¿Por qué crees que llegó a esa situación? Porque a través de alimentar a la carne le damos armas al diablo para que nos destruya. Si la carne busca la muerte, si la carne busca el pecado, a través de que le demos eh, una puerta al diablo, nos va a destruir de esa manera, nos va a destruir de ese modo. Pero si alimentamos el espíritu que Dios nos ha dado, a través de su palabra nos dice, te dio un espíritu no de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Poder para qué? ¿Amor para qué? ¿Y dominio propio para qué? Te voy a decir de la manera en la que yo lo entendí, en lo que yo lo entendí hace un momento. Como te digo, soy una persona, siento, tengo fallas y todo ello. Y sabes, estaba teniendo una falla que yo sabía que estaba mal, que yo realmente sabía que estaba haciendo mal. Pero yo decía, con el tiempo esto va a pasar, con el tiempo eh, esta falla va a desaparecer. Y sabes algo, no era así.
Y Dios habló a mi vida y me dijo, si tú no has podido pasar eso, es porque te hace falta carácter. Te hace falta el carácter y el poder que yo te puedo dar. Te hace falta carácter de saber que yo te di un espíritu de poder, de amor y sobre todo de dominio propio. Cuando entiendes que tienes el dominio propio en Dios, el dominio sobre todas, sobre todo tu cuerpo, sobre todo pensamiento, sobre eh, todo aquello que quiere ir en contra de la palabra de Dios, tienes el poder que Dios te ha dado a través de su espíritu. Y quiero ponerte otro ejemplo. Esto me pasó hace tiempo. De hecho, a mí me toca compartir los días miércoles en una célula de la iglesia. Para aquellos que no sepan, la célula es como una reunión de iglesia, como los domingos, pero un poco más pequeña, se puede decir, y un poco más corta. Entonces a mí me toca compartir la palabra de Dios ahí. Fui, compartí la palabra de Dios y después de eso salí de ahí y me encontré con una persona enojada, una persona que vale mucho para mí y me encontré con esa persona enojada y bueno, yo sabía que esta persona es de carácter, en específico de carácter fuerte en cuanto a que se enoja muy rápido. Y sabes, cuando yo vi a esa persona, yo venía muy contento de haber compartido la palabra de Dios, porque para mí es un gusto y es algo que me alegra muchísimo compartir de Dios. Pero cuando vi su cara, cuando vi ese carácter, cuando la vi a los ojos, pasó algo en mí. Y, y simplemente esa felicidad que yo traía, esa emoción que yo traía, esa alegría en mi corazón que yo traía de haber compartido acerca de la palabra de Dios, se vino completamente abajo en ese momento. Y me pasé, si no mal recuerdo, 3 o 4 días deprimido realmente. Lloraba, me sentía mal, me sentía triste, dejé de orar, dejé de estar en relación con Dios porque no podía. Y no entendía por qué pasaba eso. No entendía por qué si yo ya conocí a esa persona y ya otras veces la había visto así, no entendía el por qué pasaba eso. No entendía por qué si yo estaba tan contento, si yo iba tan feliz. No entiendo por qué el simple carácter de esa persona logró que yo me viniera para abajo, que mi estima se viniera para abajo, que mi tranquilidad desapareciera. Y sabes, no solo eso, durante esos 3 o 4 días yo no podía ver a esta persona, no porque le tuviera rencor y no porque estuviera enojado con ella, de hecho no me enojé, pero sentía un dolor en mi corazón cada vez que la veía, sentía un fuerte dolor, como una herida en mi corazón, que no me permitía verla, que no me permitía mirarla, que no me permitía hablarle, que no me permitía dirigirle la palabra. No podía simplemente. Es como cuando no te gusta una comida, que la ves y no te la quieres comer porque no te gusta. Así me pasaba. Y en esos días, te digo, dejé de orar, pero después dije, esto me parece que es algo que Dios me quiere enseñar o por medio de lo cual Dios me quiere hablar. Entonces me puse a orar y le dije, Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué el carácter de esa persona? ¿Por qué los malos modos de esa persona? ¿Por qué verla enojada? Fue suficiente para que yo perdiera el gozo que tú pusiste en mi corazón. Fue suficiente para que yo me viniera abajo. Para que yo tuviera una herida en mi corazón. Y Dios me respondió y me dijo, lo permití para que entiendas que la falta de control en el carácter de las personas, la falta del control sobre ese carácter,
el mal utilizar el carácter, el encaminar mal nuestro carácter a un punto en donde parece que tenemos un buen carácter, pero no es así. Puede causar heridas en las personas, puede causar heridas en el corazón de alguien más. Y eso no se sana de la noche a la mañana, y eso no se sana por nosotros mismos, eso necesita sanidad de Dios. Y te lo digo porque cuando yo lo comprendí, cuando Dios habló a mi vida y me dijo, permití que lo vivieras, permití que lo sintieras así, para que entiendas que el carácter es algo muy peligroso, porque para que entiendas que el carácter es algo que el diablo usa. Si lo encaminas mal, si tu carácter no está sometido a Dios, el diablo usa ese carácter para destruir a la gente, el diablo usa ese carácter para hacer heridas a la gente, el diablo usa ese carácter para terminar con el autoestima de la gente, para hacerlos que se vengan abajo. Y te voy a decir por qué, creo que lo vas a entender así. Yo no sé si tú has pasado por situaciones en las que alguien te hace sentir tan mal, no sé, quizá una relación, un matrimonio o incluso en tu familia, que esas personas que quieres tanto, que esas personas a las que tienes tanto cariño, de repente tengan actitudes contigo que te digan cosas que te hagan sentir tan mal, que te menosprecien, que te traten tan mal, que te digan insultos, que te hagan sentir como basura, que te hagan sentir que no vales nada, que te digan tú no vales para nada, tú no sirves para nada, tú no puedes hacer nada sin mí, tú no eres capaz de hacer nada sin mí, tú dependes de mí para hacer algo, para ser alguien. Y te digo algo, ese es el carácter que el diablo usa para destruir a la gente. Cuando alguien te dice tú no puedes hacer nada, cuando alguien te dice tú no vales nada, cuando alguien te dice tú no puedes sin mí, tú no eres nadie sin mí. ¿Sabes qué es lo que hace el diablo a través de eso? Te comienza a destruir, comienza a robar tu paz, comienza a robar tu seguridad, comienza a robar tu identidad, comienza a destruirte poco a poco y sin que tú te des cuenta. Hoy en día, ¿cuántas mujeres vemos que se dejan maltratar, que se dejan golpear, que se dejan amenazar, que se dejan decir insultos? No solo mujeres, también hombres los hay, o niños incluso. ¿Cuántas personas hay así, que poco a poco van perdiendo su estima hasta que se sienten como una basura, hasta que se sienten que no valen nada? Y eso los lleva a la depresión. Y después de esa depresión viene el no querer vivir, el no querer comer, el querer quitarse la vida de una forma u otra, pero quitarse la vida. Entiende esto, el diablo te quiere destruir, el diablo quiere quitar tu autoestima, el diablo quiere quitarte tu valor, el diablo quiere quitar tu vida completamente. Y así lo hace. Y si tú no te das cuenta, lo va a lograr. Precisamente así actúa el diablo y así es como el carácter mal encaminado es utilizado para destruirte. ¿Cuántas veces te han dicho que no vales nada? ¿Cuántas veces han tratado de decirte que no eres nada? ¿Y cuántas veces lo has creído? Y si lo has creído, déjame decirte algo. Necesitas entender que hace más de 2000 años alguien llamado Jesús pagó un precio muy alto por ti y lo hizo por amor. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque sabía que valías demasiado. Sabe que vales demasiado para Él, vales demasiado para Dios. Pero ¿por qué te digo que el diablo roba tu identidad? Vino a robar, matar y destruir, así dice la Biblia. ¿Por qué te digo que roba tu identidad? Nos dice la Biblia que a los que le recibieron, a los que reciben a Jesús en su corazón, se les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Cuando recibes a Jesús en tu corazón, no solamente lo recibes el título de ser hijo de Dios. Ya no solamente eres creación,
Antes de recibir a Jesús, eres creación. Después de recibir a Jesús, eres hijo de Dios. Y cuando te vuelves un hijo de Dios, tienes un Padre que pelee y que te defienda y que te diga cuánto vales, porque solamente Él te conoce. Solamente el que te creó te conoce. Solamente quien te creó sabe lo mucho que vales. Pero perdemos nuestra identidad por alimentar al pecado, por alimentar a la carne, por seguir lo que nos dicen allá afuera que está bien, por no darle una entrada a Dios, por no abrir las puertas de nuestro corazón a Dios. Y es como si yo voy a un lugar y se me olvida llevar mi credencial y en ese lugar me piden mi credencial y me dicen, necesito su credencial para saber quién es usted. Y yo le digo, discúlpeme, es que no la traigo, pero yo soy Daniel. Y me van a decir, discúlpeme, pero yo necesito su credencial para saber que usted realmente es quien dice ser. Asimismo, si pierdes tu identidad, pierdes el saber que eres hijo de Dios. Pero esa identidad, esa credencial, viene cuando aceptas a Jesús en tu corazón. Cuando vivimos allá afuera en el mundo, cuando vivimos allá afuera en pecado, simplemente somos creación de Dios. Y estamos perdidos sin saber que tenemos un Padre que nos ama, sin saber que tenemos un Padre que está con los brazos abiertos, esperando a que volvamos a sus brazos, esperando a que volvamos a Él. Y quiero terminar con esto. Te voy a poner un ejemplo un poco más claro de esto. No sé si todos hayan visto ya la película de En busca de la felicidad de Will Smith. No sé si ya todos la vieron. Si no la han visto, se la recomiendo. Está muy, muy padre. Pero específicamente de esa película me llamó la atención esto. Y es que en una de las escenas, Will Smith, que es el protagonista de la película, le dice a su hijo, no con las mismas palabras que te voy a decir, pero creo que más o menos es el mismo concepto, y le dice, nunca permitas que alguien te diga que no puedes hacer algo. Nunca permitas que nadie te diga que no puedes hacer algo. Y es que quizá al niño le dijeron que no era capaz de hacer algo. Y quizá el niño lo creyó. Pero tuvo que encontrarse con su padre para que le dijera, no dejes que nadie te diga que no puedes hacerlo. No dejes que nadie te diga que no vales nada. No dejes que nadie te diga que no eres capaz de hacerlo. Tuvo que ir con alguien que realmente lo conocía para que entendiera esto. Él no solamente le estaba dando un consejo, él estaba infundiendo carácter a su hijo para entender que todo era posible para él, para entender que todo es posible. Le estaba dando el carácter. ¿Por qué? Porque él lo conocía bien, porque él es su padre. Por eso lo hizo. Estaba dando carácter para enfrentar a esa gente que te dice que no, para enfrentar esas situaciones que te dicen que no. Y así mismo es con Dios. Cuando tú estás delante de Dios, cuando sabes, cuando ya aceptaste a Jesús en tu corazón, cuando ya estás siguiendo su camino y vienen los golpes, y vienen los problemas, y viene gente que te quiere hacer sentir mal, ¿sabes qué te dice Dios? No permitas que nadie te diga que no vales nada, porque vales mucho para mí, porque vales todo para mí, porque yo di todo, yo di a mi hijo por ti. No permitas que nadie te diga que no puedes hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque te di un espíritu de poder y amor y dominio propio, de todos ellos, menos de cobardía, menos de decir ya no quiero, menos de decir me rindo, menos de decir ya no puedo, menos de decir ya no voy a avanzar más. Poder, amor y dominio propio. Te di todo para que enfrentaras las situaciones allá afuera. Y yo te conozco, yo soy tu padre.
Así dice Dios. ¿Quién más que alguien que te conoce tanto? ¿Quién más que aquel que te formó te conoce tanto? Cuando vienes y le dices a Dios, es que la enfermedad no la puedo vencer. Claro que la puedes vencer. Claro que sí es posible. Cuando vienes y le dices a Dios, es que me cuesta trabajo dejar esto. Por supuesto que te cuesta trabajo, pero tienes el poder a través de mi espíritu para vencer todo aquello que venga y te diga que no puedes, para vencer todo aquello que te quiera hacer que te alejes de mí. Por supuesto que lo puedes hacer. ¿Quién te dijo que no lo puedes hacer? ¿Sabes quién te dijo eso? ¿Sabes quién trata de decirte y de mentirte y de engañarte de esa manera? El diablo vino a robar, matar y destruir. Es lo único que quiere lograr. Y si tú se lo permites, lo va a hacer. No va a tener compasión de ti. Pero si tú llenas tu espíritu con la palabra de Dios, con oración, con pasar tiempo con tu Padre, que es el único que sabe lo que vales, que es el único que puede infundirte ese carácter, tú vas a vencer todo aquello que está enfrente de ti que no has podido. Aquella persona que se la pasa diciéndote insultos, que se la pasa golpeándote si es que vives ese problema, que se la pasa haciéndote sentir mal. Aquellas personas, aquella situación con la que no has podido, que te causa tanta tristeza o que tienes un rencor guardado en tu corazón, porque también necesitamos el carácter de Dios para perdonar. También necesitamos carácter para reconocer nuestros errores. Si crees que carácter es pegarle a una mujer, si crees que carácter es decir groserías, si crees que carácter es pasar por encima de los demás para conseguir lo que quieres, si crees que carácter es despreciar a los demás, créeme que estás muy equivocado. El carácter de Dios es amor. El carácter de Dios es amor por los demás. Ese carácter fue el que Jesús usó cuando vino a morir por ti y por mí. Él sabía perfectamente a lo que venía. Él sabía perfectamente que iba a sufrir cada golpe, que iba a sufrir cada caída, que iban a poner clavos en sus manos y que le iban a crucificar. Pero vino con un carácter de amor y venció el pecado y venció la muerte y te dio libertad a ti y a mí a través de su sangre. Y resucitó, pero tenía carácter. Aguantó todo por ti, por amor lo hizo. Si crees que carácter es ser un machista, estás equivocado. Si crees que carácter es ir en contra de toda la gente, estás equivocado. Si crees que carácter es ponerte a gritarle a medio mundo para que te hagan caso, para que te tengan miedo, créeme que estás muy equivocado. Necesitamos carácter de amor, también necesitamos carácter para perdonar. Hay mucha gente que no ha podido sanar una herida. Y yo sé que no es fácil, pero Dios nos da el carácter para poder perdonar. Él nos perdonó primero. Y si no puedes hacerlo, comienza a decirle, Señor, enséñame a perdonar. Enséñame a hacerlo. Porque imagínate cuando te acercas a Dios y le dices, oye, perdóname por fallarte, perdóname por cometer este error. Pero no eres capaz de reconocer que tú sigues sin perdonar a alguien más, que tú sigues guardando rencor a alguien más. ¿Crees que Dios no te va a decir primero, perdona tú, para que te pueda perdonar? La Biblia nos habla, nos dice, airaos pero no pequéis, enójate pero no peques. Es normal en la gente tener un enojo hasta cierto punto, pero asimismo dice, no se ponga el sol sobre tu enojo, no dejes que pase un día. Si te equivocaste, no dejes que pase un día sin pedir perdón, porque sabes que precisamente eso me pasó. Eso no se cura por sí solo, es algo que causa una herida que solamente Dios va a poder sanar. Y si dejas pasar más tiempo, esa herida se va a hacer más grande. Pero sabes algo, tenemos carácter. Cuando reconocemos que nos hemos equivocado, cuando reconocemos
delante de Dios que nos hemos equivocado, y así le pedimos que nos enseñe a perdonar, que nos enseñe a perdonar a la demás gente, sea lo que sea que te hayan hecho, que sane esas heridas y tomar ese poder, ese amor y ese dominio propio que Él nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Dominio propio sobre aquello que la carne quiere hacer. Cuando tenemos ese dominio propio, la carne ya no puede gobernar, las tentaciones ya no pueden gobernar, los problemas que tenemos por delante ya no van a gobernar, porque ahora tenemos el poder de Dios y ese dominio y ese carácter que Dios nos puede dar para vencer. Él venció y nos hizo más que vencedores también en Él. Somos más que vencedores por medio de Él, por medio de Jesús. Necesitamos a alguien que venga y nos diga lo que valemos. Necesitamos estar con aquel que nos conoce completamente y nos diga que todo lo podemos en Él, que nada es imposible. Y ese solamente es nuestro Padre. Ese solamente es Dios. Ese solamente es Jesús. Los que saben lo que valemos, los que saben cuánto vales. Solamente Jesús te lo puede decir, solamente Dios te lo puede decir, y solamente lo puedes escuchar cuando pasas tiempo con Él. ¿Qué herida tienes? ¿Qué herida te causaron? ¿Qué daño te causaron? ¿Quién te ha dicho que no puedes? Por supuesto que puedes, pero dirige tu carácter y somételo a Dios. Pídele a Dios que te dé carácter, pídele a Dios que te dé ese poder, pídele a Dios que te dé ese dominio propio sobre aquello que quieras ser, que pienses que no vales nada. Claro que vales. Vales un precio de sangre, vales un precio que se pagó por amor. Vales tanto amor en las manos indicadas. Vales realmente en las manos indicadas, en las manos de Dios. Allá afuera, el mundo, la gente, el diablo, te va a utilizar y te va a botar. Así de simple, así como las personas lo hacen muchas veces. Pero Dios simplemente te va a tomar, va a sanar cada herida, te va a restaurar, te va a limpiar y te va a dar carácter y te va a dar poder y te va a mostrar quién eres. Te va a mostrar cuánto vales para Él, pero necesitas acercarte a Él para entender lo que vales. Piénsalo bien. No hacen falta cosas extraordinarias para acercarte a Dios. No hacen falta que vayas con alguien más. No hace falta que le pidas algo. No. Es simple. Así como el niño fue con su padre y le explicó lo que había pasado, así mismo tú. Ponte de rodillas y dile: Señor, primero perdóname y enséñame a perdonar. Limpia todo de mí. Limpia todo lo que te estorbe. Quita todo lo que te estorbe. Y quita todo esto que me está haciendo daño también. Y hazme entender cuánto valgo para ti. Y levántame. Y levántame, Señor. Es simple, pero tienes que ir a la persona correcta. Tienes que ir a las manos correctas para que puedas hallar tu valor. Y no pelees contra las personas. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados y huestes espirituales en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir? Que es Dios y sus ángeles y el diablo y sus demonios. Contra ellos estás peleando. Nosotros vemos a la gente, pero detrás de todo ello, ellos le han abierto las puertas al diablo, al enemigo, para que gobierne su vida, y a través de eso
El diablo quiere pasar desapercibido y quiere hacerte ver que son las personas las que te están haciendo daño, pero realmente es él gobernando en sus vidas. No pelees contra las personas, pelea contra lo que está dentro de ellos, contra lo que está detrás de todo eso, que es el diablo, el que quiere robar tu vida, el que quiere robar tu tranquilidad, el que quiere robarte el que sepas cuánto vales para Dios. Y eso solamente se pelea de manera espiritual. Solamente Dios sabe cómo vencerlo. Más bien, solamente Jesús lo pudo vencer en la cruz. Y no solamente Él, nos dio el arma para vencerlo. Por medio de su sangre, por medio de su nombre, por medio de la palabra de Dios. Solamente así vas a poder pelear contra todo aquello que te está haciendo daño. Y no solo eso. Dios puede cambiar por medio de tu oración. Dios puede cambiar por medio de que tú le pidas a Él, que interceda, que te ayude. Dios puede cambiar a las personas que te están haciendo daño. Perdónalas. Dile a Dios, enséñame a perdonar. Y perdónalas. Y pide que Dios cambie esa situación. Pide que Dios cambie esa persona. Y verás cómo Dios lo comienza a hacer. Tenemos que tener ese carácter que Dios nos ha dado o que Dios nos puede dar si es que no lo tienes, si es que estás perdido. Si es que no lo has aceptado en tu corazón, Dios te puede dar el carácter de saber que eres hijo de Dios amado y que puedes tener un poder increíble para vencer todo aquello que te quiera derribar en sus manos. Cuando Él te guía, cuando estás bajo su palabra, lo puedes hacer. Que nadie te diga que no puedes hacerlo. Necesitamos el carácter de Dios. Y vas a vencer todo aquello que no has podido vencer por tanto tiempo, no sé si sean días, meses o años, pero lo vas a poder hacer. Acércate a Dios y no dejes pasar un solo día, no dejes pasar un minuto. Acércate a Dios, habla con Él y verás la diferencia. Realmente vas a ver la diferencia. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, el mensaje de hoy. Espero que pueda ser de bendición para aquellos que lo ven. Y no te olvides de compartir, no te olvides de compartirlo con alguien más, de darle like al video. Y si puedes suscribirte al canal, bueno, sería algo bueno para que te lleguen las notificaciones cada vez que publique un video, cada vez que publique un mensaje. Y bueno, deseo que Dios te bendiga muchísimo, que esto pueda cambiar tu vida, que este mensaje pueda ser de ayuda para ti y para aquellos a quien quieras compartirlos. Bendiciones para todos. Nos vemos la próxima.